justicia. Amado Señor, su palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Y le pedimos en esta tarde que no sea la excepción y que pueda llegar a corazones necesitados, Señor, de una palabra de verdad que traiga vida, Padre Celestial. Gracias, Señor, use mis labios, santifíqueme, de la cabeza a los pies, rocíe su sangre bendita en mi vida como en su palabra, para que esa palabra, Señor, sea la que usted tiene preparada en esta tarde. Le doy honra y gloria, precioso Dios, y sea usted entrando, mi Dios, a esos hogares, ministrando esos hogares, ministrando esas casas que son los corazones, Señor. Como dice su palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la labran. Ayude, Padre Celestial, para que el edificador sea usted en nosotros. Bendito su nombre, Señor, para siempre es bendito su nombre. Gracias, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, tome su lugar, mi Dios, y exponga usted lo que tiene que exponer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Estamos nuevamente ya en el 10º mes de este año 2021. Sé que hemos pasado momentos difíciles, pero todo está en las manos de Dios. Creemos que todo está en las manos de Dios. Usted tiene que creer. Y esta palabra es una palabra muy edificante para nuestras vidas. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos la revele en esta tarde, que nos dé la sabiduría. Es principio de mes. Vamos a estar compartiendo los elementos de la cena del Señor. Así que prepare usted sus elementos para que podamos participar. Dice el Señor que lo hagamos todas las veces en recordatorio de su muerte. Si usted ya participó en su iglesia y quiere participar, puede hacerlo. Así que prepare sus elementos, que al final vamos a efectuar este gran acontecimiento de nuestro Dios. Dice la palabra, vamos a ir a Colosenses, vamos a empezar en el 1. Dios ha estado hablando de un arrepentimiento. Dios ha estado hablando de un quebrantamiento de nuestro ser, porque solo una iglesia quebrantada va a poder ser edificada en la roca que es Cristo Jesús. Su fundamento va a ser Cristo, su naturaleza va a ser Cristo, su naturaleza va a comandar de lo espiritual a lo externo, porque va a haber una relación, va a haber una comunicación entre Dios Padre a través de su Hijo y su Santo Espíritu, que va a conectar nuestro ser de alma, emociones, pensamientos, y con nuestro exterior, lo que nos rodea, porque nuestro cuerpo nos muestra lo que nos rodea. Así que en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Colosenses capítulo 1 y su versículo 21, algo que el apóstol Pablo hablaba. Colosenses nos habla de que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que habla Efesios, y nosotros tenemos que estar ligados a esa cabeza. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Seguimos hablando que Jesucristo nos va a presentar delante de Él, pero Él tiene el cuidado de usted y de mí. Tiempos bien difíciles, tiempos que estamos viviendo, de acontecimientos donde han habido tantas muertes, pero en medio de eso el Señor se manifiesta a los suyos. Y la carta de Colosenses, una carta de la prisión del apóstol Pablo, nos habla que usted y yo tenemos que estar bien concertados en el cuerpo que es Cristo Jesús. Leímos en Romanos 8 de que verdaderamente nosotros teníamos que ser uno en Él, y estuvimos leyendo sobre esto de que Cristo tuvo que ir a la cruz, y lo dice Hebreos, y crucificar la carne
el pecado en la carne y la carne la crucificó en la cruz para darnos a nosotros una vida diferente. Aquel que ha nacido de nuevo, el que ha nacido por la palabra de Dios, porque la palabra dice que nosotros somos nacidos del agua y del Espíritu, de esa palabra viva que nos está limpiando y nos está guardando y nos está protegiendo, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado. Esa era nuestra mala manera de vivir, pero Jesucristo vino a reconciliarnos. ¿En qué dice? En su cuerpo, mediante el Espíritu Santo que nos bautiza y nos inserta en el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos entendido mal lo que es el bautismo en el Espíritu, y el Espíritu de Dios lo que hace es sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Bautismo es sumergir y tomar identidad en Él, donde dejo de ser yo para que Él sea en mí. Y dice aquí: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire cómo trabaja Jesús, cómo trabaja Cristo. Él fue a la cruz y ahora se presenta a sí mismo a una iglesia sin mancha, irreprensible. Dice que apartada exclusivamente para Él. Si en verdad, decía el apóstol Pablo, permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea que nosotros a veces no hemos podido entender que solo el que está fundado y firme en la fe es aquel que ha sido insertado en el cuerpo de Cristo. Tenemos que permanecer firmes. Tenemos que fundamentarnos o fundarnos en Cristo, dejar de ser nosotros en nuestra naturaleza vieja y que venga la naturaleza nueva, que es Cristo Jesús, a tomar el control de nuestro ser. Y dice aquí: y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice: nosotros vivimos en una esperanza. Somos peregrinos. Esta no es nuestra morada. Estamos de paso. Y el que ha creído en la fe tenemos que marcarla bien, porque la fe nos marca nuestra esperanza de que si estamos vivos, seremos levantados cuando Cristo venga por su iglesia, por su amada. Si estamos muertos en Él, seremos resucitados para ser alzados juntamente con los que estén vivos. O sea que tenemos que tener fundamentado nuestra esperanza, nuestra fe en la esperanza que pronto veremos al Rey de Gloria. Pero para poder verlo, Él está purificando a su novia, Él está limpiando a su novia. Y dice aquí la palabra, continúa: ahora, dice el apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Había un misterio. Misterio es algo que no hablamos el viernes, que no ha sido revelado. Esto fue oculto en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento. Este misterio se hablaba de que vendría el reino, pero en sí no se dio a conocer que Cristo vendría para establecer su reino a través de ¿qué? De su iglesia, de su cuerpo. Y aquí, cuando Cristo viene, es revelado ese misterio.
el misterio que abarca usted y abarco yo ahora en Él. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros hablamos mucho sobre cuando alguien está pasando penas y le decimos, mi hermana, Dios la va a bendecir porque nosotros vivimos en las riquezas de su gloria. Pero ¿cuáles son esas riquezas en gloria que el Padre envió? El Padre envió a su Hijo y en Él está toda la riqueza, en Él está toda la gloria que quiere transmitirle a usted y quiere transmitirme a mí. ¿Y cómo me lo va a transmitir? Cuando yo lo recibo y empiezo a caminar en Él y le digo, Señor, me niego a mí misma para que tú tomes posesión de mí y que mis pasos sean dirigidos por ti, mi mente sea dirigida por ti, mis pensamientos, mi voluntad sea dirigida por ti. Entonces Jesucristo viene y se entrona en mí a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae al Padre, ya lo dijimos, trae al Hijo, y la deidad misma se establece en mi ser. Entonces yo vengo a gozar de las riquezas de Cristo, esas riquezas que es el todo en todo. Nosotros hemos perdido tiempo porque debiéramos de estar gozando ya de esas bendiciones del Altísimo. Y dice aquí, o sea, el apóstol Pablo les estaba hablando a los de Colosa, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando yo leo esta porción, este versículo que acabo de leer, me impacta porque hemos estado hablando sobre Santiago, donde Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal. Y dice el apóstol Pablo, quien anunciamos amonestando, dése cuenta que el evangelio debe ser anunciado en una amonestación espiritual sana, no una amonestación de juicio en lo cual nosotros venimos condenando, porque nosotros, el que condena es Él, sino que es un evangelio de buenas nuevas las que tenemos que anunciar, pero en sí tenemos que amonestar a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando dice enseñando a todo hombre en toda sabiduría, me impacta, me toca mi corazón. Y cuando yo estaba estudiando esto, se derramaron mis lágrimas, porque en sí nosotros, como dice Santiago, si vamos atrasito, allí en Santiago, cuando estábamos leyendo sobre lo que es la sabiduría que viene de lo alto, yo me enfrento a mí misma, me confronto a mí misma, porque la sabiduría que Dios habla no es la sabiduría que el hombre piensa, porque el hombre piensa que él, cuando da una palabra y expone la palabra y se va por un lado y para otro lado, dice aquí en el 3 de Santiago 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando yo entiendo estas dos sabidurías, entiendo que cuando yo vengo y expongo la palabra y me voy por un lado y les hablo con filosofías y les hablo con una palabra muy elocuente, y yo me siento, o sea que en mi corazón lo que
estoy mostrando en sí es esto que dice aquí, que en mí hay contención y me estoy jactando de mí misma de que he estudiado la palabra, y muchos nos jactamos y decimos, oh, yo estudié en tal escuela, yo estudié en tal universidad, y damos el nombre de la universidad como que eso nos hace mayor, y por eso yo conozco la palabra, cuando verdaderamente la sabiduría que viene de lo alto, ahí mismo dice, es mostrando nuestra conducta, cómo es nuestra conducta ante los demás. En mi corazón, si yo tengo la sabiduría de Dios, que dice, y ya se lo dije la otra vez, que dice Job 28:28, y lo logro entender ahora, y dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, dice, él le dice al hombre, decía Job, he aquí que el temor. Y yo le quisiera preguntar para usted, ¿qué es el temor de Jehová? El temor que usted conoce, ¿usted cree que es el temor de que Dios nos va a disciplinar, de que Dios nos va a castigar? Y por eso tengo miedo. El temor que aquí habla es un temor de amor. Cuando nosotros amamos a una persona, amar es respetar, es respeto. Ese es el temor que habla Job, que llegamos a respetar a nuestro Dios en todo, y ese temor es querer agradarlo. Queremos hacer las cosas bien porque no queremos que Él se moleste, porque no lo queremos ver triste, no lo queremos ver ofendido. Y eso usted podrá darse cuenta cuando usted empezó con un noviazgo. Usted no quería afectar ese noviazgo y usted quería quedar y agradar a sí mismo con el Señor. La sabiduría trata del temor, de la honra, de la reverencia, de no ofender a nuestro Señor porque lo amamos, porque queremos que Él esté contento. Ese es el temor que habla aquí Job, donde dice, esa es la sabiduría, conocer quién es Él y que Él merece respeto y que Él merece honra y que todo lo que yo vaya a hacer es para agradarlo a Él. No aquel temor de miedo porque si no lo hago, Él me va a castigar. No, ese no es el temor que viene ese no es la sabiduría que viene de lo alto, porque luego dice, y el apartarme del mal, la inteligencia. Cuando yo conozco a un Dios grande y maravilloso, actúa mi sabiduría, pero mi inteligencia es a través de mi conducta. ¿Cómo me conduzco yo ante los demás? Cuando Cristo está formado en mí, yo me voy a conducir de una manera correcta, de una manera con mansedumbre. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando le está hablando a los de Colosa. Les está diciendo, yo fui enviado para anunciaros el evangelio, el misterio que no se conoció en otras edades, pero que hoy Dios quiere exponerlo a aquellos que ha llamado a ser parte de Él. Oh, esto es hermoso, porque en sí, amada iglesia, la iglesia no se trata, y lo dije el viernes y lo vuelvo a decir ahora, y lo digo con temor y temblor. La iglesia no se trata de complacer al hombre, sino que se trata de llevar a conocer quién es Cristo, quién es el Señor que dio su vida por usted y por mí, que es un Dios de amor. Y Él va a convencerle a usted de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién es Él? El Espíritu Santo, que es el que viene y nos aparta. Entonces, en sí, el evangelio para mí es palabra de Dios. En mí es hablar y cimentar a las personas en la verdad, no queriendo nosotros atraerlos por otras formas, porque no hay otra forma de atraer el corazón a Dios si no es mediante su palabra.
Hemos usado muchas cosas para nosotros hacer que los jóvenes vengan, distracciones. La distracción no cambia el corazón, lo que cambia en sí es la palabra viva. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. No la sabiduría que se jacta de ser mejor que otro, sino la sabiduría que viene de una mansedumbre, de una actitud, de una conducta. La gente va a cambiar a través de mi conducta en el Señor, porque mi conducta ya no va a ser la de Vilma, sino que va a ser la de Cristo, radicado ya en mi corazón. Porque si Cristo está en mí, mis acciones tienen que ser basadas en Cristo. Y Cristo caminó en esta tierra mostrando amor por todos. Dice que fue como corderito. A él lo insultaban, a él querían hacerlo caer, pero venía la sabiduría de lo alto y no ofendía, muchas veces no ofendía, aunque en unas oportunidades tuvo que hablar fuerte a los fariseos. Pero muchas veces él habló en sana mansedumbre, y es lo que habla el apóstol Pablo aquí, y dice, vamos a continuar y nos vamos a ir más adelantito, ahí en el 4:2, y dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibió usted a Cristo? ¿Cómo está andando usted? ¿Cómo? ¿Cómo está caminando? Dice la palabra de Dios que nosotros, de la manera que recibimos a Cristo, así debemos de andar, porque aún dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como también habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo caminamos en el Señor? ¿Estamos dando buenas actitudes? Porque esa debe ser nuestra enseñanza. La palabra de Dios está fundada en Cristo Jesús, en el amor los unos por los otros, no en la discordia, no en celos, no en envidias, no en soberbia, sino en amor, porque Dios es amor. Y por amor Él se entregó por usted y por mí. Él se sacrificó para que ese amor ahora viniera y entrara a mi corazón, entrara a mi vida, y ese amor ahora yo lo emane a otros, yo lo transmita a otros, porque Cristo vino y me limpió y me lavó con su sangre preciosa para hacer una habitación dentro de mí, y esa habitación Dios quiere hacerla en su vida. Y por eso dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Cristo es puro. Después pacífica. En su corazón debe de haber paz,
transmitir esa paz, esa quietud. Debe haber amabilidad, no una amabilidad fingida, porque muchas veces fingimos. Tiene que ser real, tiene que ser benigna, no maligna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El apóstol Pablo le hablaba a Colosas de una manera, porque se habían metido filosofías. La filosofía llega a la mente, pero cuando Cristo está en el corazón, evita o contrarresta las filosofías de los humanos. Y ahí en el 6 dice, en Colosenses 2:6 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dentro de nuestras congregaciones se metieron estas filosofías basadas en las costumbres, en los rudimentos del mundo y no en Cristo. Decía un siervo, hablando en estos tiempos de la independencia, él mostraba, un pastor de nuestro país mostraba las costumbres que se llevan a cabo allá en nuestro país, la marimba, las comidas que se comen típicas de nuestro país. Y él decía que nosotros a veces queremos introducir estas costumbres a la iglesia, pero lo que no está basado en la palabra, nosotros tenemos que omitirlo, no aceptarlo. Y decía él, Dios quiso establecer su reino en Israel, pero Israel no dejó que se estableciese su reino, sino que Israel lo que hizo fue formar una religión, y es lo que hoy se conoce la religión del judío o judaica. Y él decía, nosotros tenemos que orar por ellos, pero no podemos entrar en la cultura del judaísmo, no podemos entrar en esa religión del judaísmo, porque la cultura del judaísmo hace a un lado a Cristo, no ha recibido a Cristo. Entonces nosotros no podemos recibir esa cultura, sí orar por ellos, sí amar a nuestros hermanos judíos, porque allí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo y de ellos vino la salvación para nosotros, pero ellos lo rechazaron y siguieron en su cultura, y era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí en Colosenses, de que Colosas se estaba metiendo la filosofía y que tenían que darse cuenta de no introducirse a las costumbres que querían implantar en ellos, sino que su implantamiento tenía que ser Cristo Jesús. Donde no está Cristo, porque Cristo fue el que dio su vida, pero Jesucristo ascendió y envió a su precioso Espíritu Santo, el cual mora en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, que conoce la mente, que dice 1 de Corintios capítulo 2, que dice que conoce la mente de Dios Padre y lo profundo de Dios Padre, cuando Él habita en nosotros, Él trae a la deidad, Él trae al Padre, Él trae al Hijo, y se complementa todo en nuestros corazones. Y usted lo puede leer ahí más adelante, porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amado, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que implante el poder de Dios en nosotros, para que podamos gozar de la deidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en nuestros corazones, y caminar en Él
y llegar a ser completos, perfectos en Él. Para eso necesitamos pedir sabiduría de lo alto, inteligencia de lo alto, para que venga el entendimiento a nuestras vidas, que no radica solamente en nuestra mente, sino que radica en nuestro corazón. La palabra que Dios quiere exponer esta tarde es: cree en el Señor Jesucristo, acércate a Él, fórmate en Él a través de la palabra. No busques costumbres, busca a Cristo. Cristo es la fuente de vida, no las costumbres, no las tradiciones, no las filosofías. La palabra en sí se desarrolla sola. Ella misma nos enseña, porque dice Hebreos, si en otro tiempo Dios hablaba a través de sus profetas, hoy habla a través de su Hijo a nuestras vidas. Centrémonos en Él. No pongamos tantos peros, porque no necesitamos de ponerle tanta cosa, sino es el Espíritu que va a tocar mi corazón y su corazón. Es Dios el que va a obrar en usted y va a obrar en mí. No necesitamos tantas cosas. Lo único que tiene que hacer la iglesia es centrarse en la palabra de Dios. Cuando los apóstoles salieron a hablar el evangelio, ellos no fueron con formas de hombre. Ellos fueron al punto específico, presentar el evangelio de Dios, y aquel que creyó entró al redil. No tenían que hacer tantas cosas, sino predicar el evangelio. Cuando se presentó aquel bochorno de que a las viudas no se les daba de comer, dijeron los apóstoles: nombren a estos hombres para que se ocupen de ver todo esto, porque nosotros ahorita estamos ocupados en llevar el evangelio de Cristo. Ellos sabían la misión, y usted y yo sabemos la misión, y hoy más que nunca es que se debe predicar el evangelio, porque hoy es cuando Él está a las puertas y necesitamos nosotros predicar la esencia, la verdad, conducir a las personas a la fe que es en Cristo Jesús, porque Él es el único que es nuestra esperanza de gloria. Cierre sus ojos, porque vamos a participar de lo que es la cena del Señor, pero vamos a agradecerle a Dios para que nos dé la revelación de su verdad. Querido Padre Dios, te damos gracias porque queremos saber más de ti. Y en esta hora, mi Dios eterno, yo pido que esta palabra de sabiduría pueda entrar a nuestros corazones. Y en este momento, mi Dios, que vamos a ser partícipes de la cena del Señor, conmemorando esos momentos de su crucifixión, Señor, de su muerte, que ha traído vida a nosotros, que esa misma vida traiga la sabiduría a nosotros. Gracias, Señor, vivifíquese en nosotros. Si hubiésemos cometido algún error, alguna mala conducta, Señor, en este día o anterior, le pedimos perdón. Y si hemos estado molestos con alguien, usted nos manda a reconciliarnos, que podamos reconciliarnos, Señor, mediante su Espíritu, si la persona no está presente, pero que no dejemos de participar, Padre, de lo que es el pan, de lo que es el vino, Señor, que representa su sangre y su cuerpo, para que así, Señor, podamos cada día estar consciente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cristo, este es su cuerpo representado, que pagó un precio tan alto. Él tuvo que
pasar vicisitudes, ser molida su carne para darnos salvación, para crucificar la carne de pecado y traer vida a nosotros. Vamos a tomar el pan que representa eso, la vida de Cristo en esa cruz, dándola a nosotros ahora. Tome su pan y comamos. Y dice aquí, tomad, comed, este es mi pan, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Conmemoramos la muerte de Cristo, pero que trae vida a nuestro ser. Luego dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos conmemorando, estamos recordando que Cristo vertió su sangre en la cruz. Dice que traspasaron su corazón, donde salió agua y sangre. Eso fue lo último, sanando nuestros corazones. Y ahí derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros corazones. Este es el nuevo pacto renovado en Cristo Jesús, lo cual debemos de conmemorar todas las veces que representa que Él pagó a precio de sangre su vida y mi vida, y que necesitamos quebrantarnos ante ese Dios que nos justificó en esa cruz. Te dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la sangre que nos limpia y nos purifica de todo pecado y nos presenta ante Él justos, ante el Padre justos por medio de la sangre de Cristo. Luego dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy conmemoramos la muerte de Cristo, pero estamos esperando, estamos en esperanza, que es lo que estaba predicando ahora. Vivimos en fe, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo para levantarnos en las nubes. Y dice en Mateo, este vino ya no lo beberé, sino hasta que venga, lo beberé nuevo, porque ahí gozará usted de vida, de gozo. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pobreza, ya no habrá sufrimiento, porque Cristo vino a redimirnos de toda maldición. Aquí mismo en Colosenses dice, nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley nos condenaba a muerte, pero mediante su vida, mediante su muerte, Él nos da vida ahora. Cierre sus ojos y que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a seguir adelante. No importa las pruebas, nuestro galardón está pronto a obtenerse. Querido Padre Dios, damos gracias por la meditación de su palabra. Rogamos, mi Dios, que sea efectiva para nosotros, Señor, en nuestro espíritu y su espíritu, y podamos crecer en usted y estemos preparados para el gran día final, Padre Celestial, en que usted se acerque y se lleve a su amada. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga grandemente. Aleluya. Gracias, Señor.